Ahora sí que hay un programita más. Ahora hay un inmofase. Ya saben que la distinción entre el 2007 y el 2010 es una cuestión de iconos. Como ustedes tienen el 2013 les da igual. Y creo que en la próxima versión de julio lo voy a eliminar porque ya no tiene mucho sentido. O sea que da lo mismo al que yo entre. Entonces, lo primero, bueno, pues vamos a abrir el inmofase. Es la misma historia, la misma clave. No he hablado de las claves, pero la clave es la misma para todo el mundo, porque de aquí de lo que se trata es que no entre a estos programas nada más que quien esté autorizado para entrar. Se sabrá la clave. Luego, a nivel de red, el administrador también podrá poner limitaciones a los usuarios que ni siquiera podrán ver que existe esta carpeta. O sea que eso ya lo tiene usted más o menos controlado. Pero claro, como aquí estamos estudiando la posibilidad de hacer 2.500 viviendas, pues tampoco conviene que entre todo el mundo. Bueno, ven que la estética es parecida, hay una entrada en la que les cuenta lo mismo que les he contado yo ahora, o sea, abro el estudio, introduzco los datos básicos, genero un primer estudio de fase, genero otros, etc. Aquí está lo mismo, abrir, guardar, poner el zoom, salir, etcétera, etcétera. Lo que tengo que hacer es hacer fases. Aquí la mecánica, aunque es cierto que podemos ir en cualquier orden, pues aquí sí que conviene ir en este orden. Si tuviéramos un estudio solo, que lo veremos antes, pues de aquí lo capturaríamos. Vamos a partir un poco de cero. Yo tengo un... voy a meter los datos. Me lo voy a inventar directamente. Guardé al principio un estudio ya hecho, pues por si en una de estas nos perdemos, pero me lo voy a inventar para que empecemos desde el principio. Yo cojo los datos. Primera cosa. Bueno, el nombre del estudio, tenemos que bautizar esto, le va a llamar Mezquita, versión 1. Mientras estoy rellenando datos, esto es solamente esta pantalla, entonces no me he molestado en deshabilitar el cálculo y tal, se irá corrigiendo en su momento. Cuando empezamos la primera fase, pues en el mes de agosto del 2015. Ahora que ya he metido esto, el resto de fases, pues yo pondré cuando las voy retrasando y si no le pongo nada, pues todas empezarán en agosto del 2015. Ahora vamos a poner los datos del conjunto de la operación. Voy a poner datos absurdos, o sea que no me voy a molestar en pensar mucho. Un solar de 5 millones de euros. O sea, voy a hacer la operación en un solar que voy a comprar de 5 millones de euros. Que va a tener, pues yo qué sé. Aquí le tengo que poner metros cuadrados y aquí metros cuadrados y unidades. Entonces, por ejemplo, va a ser de 200 viviendas con 10 locales comerciales. Esas 200 viviendas tendrán 20.000 metros y los locales comerciales pues serán de 3.000. Esas viviendas y esos locales comerciales tendrán garajes. Esta parte de aquí es la misma pantalla, vamos, la misma información que en el gestismo. Garaje sobre rasante, bajo rasante, trasteros, vinculados, no vinculados, etc. Está lo de vinculados y no vinculados porque yo ahora puede ser que la segunda fase sea de protección oficial, VPP, y entonces estarían vinculados. Bueno, pues estas vamos a tener, por no liar mucho, 210 garajes, no, vinculados no, perdón, que aquí me equivoco yo siempre, 210 garajes bajo rasante y 200 trasteros bajo rasante. Claro, de los garajes y de los trasteros le tengo que poner superficie, no, perdón, que me he equivocado, aquí, 210. Es muy importante aquí ir muy despacito y leérselo todo, porque es un poco enrevesado. Yo que me lo sé, me estoy equivocando, así que despacito y buena letra. Número, el número es aquí. Superficie es aquí. Entonces, esto está mal. 210 garajes bajo rasante independientes, 200 trasteros independientes.
Esos 210 garajes, pues si los hacemos de 40 metros cuadrados, pues serán 8.250 metros. Y los trasteros, pues de 5, por 1.000. Sí, dime. Pero dime. Venga. 1.000. Bueno. Esta es mi operación. Es una operación de 200 viviendas con 10 locales en un solar de 5 millones de euros, con 20.000 metros edificados, tal y cual. Muy bien. Si me voy aquí a la derecha, aquí siempre, en esta columna, hay el aviso de descuadres, ¿no? Porque claro, todavía no he repartido. Ahora lo que tengo que hacer es repartir. Está lento esto, no sé qué le pasa. Se ha quedado así como muy... Bueno, mientras nos aguante vamos bien. Entonces, vamos a hacer dos fases, por ejemplo, para no liarnos mucho. Lo mismo serían con 3, con 4 y con 10. Entonces, ahora voy a repartir, por ejemplo, voy a hacer... aquí veis número de unidades. Yo tengo que poner aquí el número de viviendas y aquí los metros de cada cosa. Entonces, pues en primera fase 120 viviendas y en segunda fase 80. Todos los locales están en segunda fase, porque resulta que la primera fase son 120 viviendas de chalet en hilera y el otro son bloques con viviendas locales en planta baja, como sea. Los garajes, pues como ya habéis visto que he puesto un garaje por vivienda más uno por local, pero puedo hacer lo que quiera, ¿eh? Entonces pongo aquí 120 garajes y aquí los otros 90. Aquí a la derecha, pues ya me va quitando descuadres. Si me he equivocado y lo he puesto mal, y he puesto aquí 70, pues me avisará. Dirá, te faltan 20. Te faltan 20 porque a lo mejor vas a hacer una tercera fase. O sea que no se enfada, simplemente avisa. Y los trasteros, pues igual. 120 y 90. Y ahora tengo que repartir las superficies. ¿Eh? ¿Que sobran? Ah, sí, seguro. Es verdad. Bien, pues aquí dice, ten cuidado. 80. Esto es por llevar las gafas puestas. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es repartir la superficie de las viviendas. No es automático. A lo mejor yo mis chalés, aquí estoy haciendo los de 100 metros cuadrados de media pues, para no pensar mucho, pero a lo mejor los chalés son de 180 y el otro es un apartamento de 70. Yo sabré lo que estoy haciendo. Entonces reparto los metros cuadrados como a mí me parezca más conveniente. En este caso voy a hacerlo todo igual para no pensar mucho. 12.000 metros en primera fase y 8.000 en la segunda. Y los locales, como había dicho que todos iban a segunda, pues los 3.000. Y tengo que repartir el coste del solar. Tampoco lo puedo repartir, bueno, podría repartirlo automáticamente, pero no tengo por qué. Aquí que estoy pensando que estoy haciendo viviendas unifamiliares por un lado y viviendas en bloque en otro, el coste de repercusión del solar lo tendría que hacer distinto. Si estuviera haciendo VPO, pues con mucha más razón. Y si estuviera, por ejemplo, una de estas fases fuera de alquiler, pues dependiendo de los resultados del cash flow y de la rentabilidad, a mí a lo mejor me interesa desviar, por decir así, parte del coste del solar a una fase y más de lo que proporcionalmente le corresponde a una y menos a otra, porque me puede interesar así. Esto, yo a partir de dentro de un minuto voy a tener absoluta libertad. Ahora estoy repartiendo las cosas como creo que deben ser, pero luego una de las opciones puede ser cargar más precio de repercusión o coste de repercusión de suelo a una fase que a la otra. Yo haré lo que quiera, porque además puedo tener tipologías distintas y usos distintos. A lo mejor resulta que si yo reparto en proporción a la segunda fase, que es de alquiler, no me sale una rentabilidad como Dios manda y en las viviendas gano mucho. O a lo mejor al revés. Quiero estratégicamente potenciar el alquiler y quiero ir con las viviendas casi al coste. Bueno, yo haré lo que quiera. Pero quiero decir que repartimos esto como nos parece. 3 millones
Eso sí, al final tiene que sumar todo, claro está. Bien, entonces, segunda parte, ya he repartido. Primero he metido los datos, ya están metidos, son 2 fases. Ah, bueno, me falta por decir, ¿cuándo empiezo la segunda fase? Ahora de momento hago una primera estimación, 18 meses después de la primera. Yo lo que meto es meses de retraso sobre la primera fase. Entonces, si la primera fase empieza en agosto del 2015 y yo la voy a empezar 18 meses después, pues será febrero del 2017. Hasta aquí tenía una operación de 36 meses, ahora la tengo de 54. Si hiciera una tercera fase y empezara un poco más tarde, pues sería de 63, de 84. O sea, mi cash flow, mi periodo de cash flow varía, porque estoy solapando fases en el mes que a mí me dé la gana. Bien. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es crear los gestimos. Voy a crear primero el estudio de la fase 1. Voy a crear el estudio de la fase 1 cogiendo un gestismo cualquiera, un estudio de gestismo, el que sea, y poniéndole estos datos de precio de suelo, de metros cuadrados, básicamente de precio de suelo y de metros cuadrados, que aún no le he dicho nada más. Cuando cree ese primer estudio de gestismo, luego, con esos mismos datos, crearé las otras fases. Simplemente por trabajar menos. Yo ahora, cuando cree el estudio de gestismo, pues tengo que ir a meterle todo. Pues todo lo que es un estudio de gestismo, costes de construcción, costes de ventas, seguro decenal, hipoteca, tatachín, todo. Incluso debo llegar al cash flow, porque luego voy a juntar cash flows. Entonces, si he decidido que esta operación se va a hacer a 670 euros de coste de construcción, pues hago la segunda con el mismo importe. A lo mejor lo quiero cambiar luego, pero en principio me ayudo. Y aquí aprovecho, y si yo ya tengo un estudio que me sirva, como les comenté el primer día, tengo un estudio que me sirva de plantilla, en el que tenga los parámetros más importantes que casi siempre se utilizan en esta empresa, pues aprovecho y lo uso aquí. Si yo no le digo nada al programa, me va a coger el que tiene de base Gestismo, que es el inicial 1, pero yo voy a poder elegir a partir de qué estudio parto, porque puedo tener hecho un estudio muy parecido de hace 3 meses, no con 200 viviendas, con 25, pero los parámetros son todos iguales. Entonces, trabajo menos. Aquí de lo que se trata es de trabajar menos. Si trabajamos menos y producimos lo mismo, viviremos más años, ganaremos en productividad, y bueno, esto será jauja. Que no se enteren que nos bajarán el sueldo. Bueno, estábamos aquí en hacer fases. Voy a crear el estudio de fase 1. Le doy aquí al botoncito. Aquí aparecen ventanitas por todos lados. Hay que leérselas. La fase 1 se va a crear con los datos que hay en 2 reparto, aquí, en el apartado 2, y el resto de datos que se tomará del estudio que elija ahora. Se te recomienda que utilice habitualmente un estudio como plantilla para no tener que repetir. Entonces, ahora va y tengo que buscarlo. Me voy a áreas, a Gestismo, a estudios. Tendré que coger un estudio. Pues mira, o Los Cármenes, que no sé cuál es, o ¿dónde están? Ah, ejemplos. En mis ejemplos. Pues cogeré uno. Yo cogería el inicial 1, que es el de partida. Pero como tampoco quiero hacerles trabajar de más, pues voy a coger un estudio que ya tenga hecho. Que es uno cualquiera. El de... Ah, sí, es el que había elegido yo antes, perdón. No había por aquí uno... No habíamos copiado uno que se llamaba... No, el de sensibilidad era el otro. Ah, no, pues nada. Nada, no estoy diciendo nada. He dicho que me lo voy a inventar desde el principio. Pues tengo aquí un estudio de vivienda libre. Este. Entonces, ahora lo que ha pasado es que el Inmofase ha cogido ese estudio, le ha metido estos datos de aquí, o sea, he generado en el E15 estudios ejemplo vivienda libre, he cogido esos datos y con el solar y las viviendas que hay de primera fase. Y ya lo he hecho, ya está hecho. Ahora lo que tengo que hacer es ir a adaptarlo. Entonces tengo que abrir un segundo. Ahora es cuando abro el Gestismo. Hay una opción que es abrir Gestismo.
el abrir gestismo, la primera vez en esta sesión, tenía que ponerle la primera vez en la sesión, le digo que sí. Si le digo que sí, entonces se va a un Excel, me abre una copia de Excel y me abre un gestismo y tiro. Lo puedo hacer también a mano, pero bueno, me ayuda. A partir de la primera vez, si le digo que sí, me va a abrir una copia de gestismo, de Excel y abrir el gestismo. Si le digo que no, se va a ir a buscar una que esté abierta, porque como yo voy a ir al gestismo a partir de ahora y en la próxima hora y cuarto unas 18 veces, no voy a abrir 18 copias, solo voy a querer abrir la primera vez, porque ahora mismo sé que no tengo nada más que una. Si supiera que ya la tengo abierta, entonces le digo que sí, si lo que quiero es abrirlo de verdad. En las veces siguientes minimizo la ventana y me voy a la que ya tengo. ¿Desea abrir gestismo por primera vez? Sí. Y entonces, si nada falla, lo cual sería muy sorprendente, ¿veis? Me ha abierto un Excel, habéis visto la ventanita de Excel, me ha abierto un Excel, me pide mi clave, estoy abriendo el gestismo. Y aquí estoy en el gestismo. Este es el gestismo. Entonces yo ahora tengo que ir al estudio primero. El estudio primero se llama Mezquita 1. Y está, me voy a abrir, me voy aquí a áreas, al gestismo, está en estudios y está en fases. Aquí está, Mezquita 1. Entonces, cojo Mezquita 1 y lo abro. Este es el archivo que se ha generado a partir de ese de vivienda libre que yo me había inventado, bueno, que lo tenía ahí, metiéndole los datos de la primera fase. Entonces, ahora lo tengo que personalizar. Pues naturalmente esto es en Andalucía. Vamos a poner que esté en Córdoba. Y ahora me tienen que decir ustedes un pueblo de Córdoba. Palma del Río, por ejemplo, valdría. Tenía yo un amigo que era de Palma del Río, por eso sé que está en Córdoba. Empieza en agosto del 2015, porque es lo que le he dicho. Y yo allí tengo que empezar a poner cosas. Es residencial, pero este no es de bloque aislado. Este es pues, unifamiliar pareada, lo que sea. Aquí ya empiezo yo a meter mis datitos. Vamos a dejarlo, bueno, unifamiliar pareada. En 2 plantas, lo que sea. Bien. Y me pondría, esto es gestismo, me pondría, papapum. Hay una cosa, primera diferencia. Aquí, esta es la pantalla de solar. Aquí aparece una cosa y me dice, oiga, que yo sé que este es un estudio por fases. Yo lo sé. Como lo sé que tengo que hacer cosas. Por ejemplo, cargar, repartir los costes del solar en cada fase, pero considerar desembolso de la totalidad del solar en la primera y en las otras que no hay desembolso. Que tengo que hacer una serie de historietas. Si esto se cambiara en algún momento, a lo mejor ahora mismo el programa imputa a cada fase los honorarios del arquitecto. Pero podría ser que en un momento dado decidiéramos que se imputaran todos en la primera fase. Bueno, pues lo sabría. Estoy en primera fase, todos los honorarios del arquitecto. En segundas fases, yo aquí voy a meter capital social, pero la segunda fase de entrada las voy a quitar. Luego ya si quiero ponerlas, las pongo. O sea que el programa tiene que saber que A, esto es un estudio de fases y B, esta es la fase 1. ¿Cómo sabe eso? Ya sabéis que yo me puedo mover con el alt tabulador. Si yo vuelvo al infofase, aquí, que no lo he dicho, dice datos principales de cada fase. Tipo de unión, 1 para fases reales y 0 para otra cosa. Porque yo he puesto aquí un 1, le digo que estoy haciendo un faseo de verdad. Si fuera a juntar estudios que ya hay, pondría un 0. Entonces él diría, pues yo estoy juntando nada más. Vuelvo con el tabulador al gestismo. Por lo tanto, es muy importante, vital y absoluto, y además no sé si lo tengo escrito en los manuales. No sean ustedes excesivamente listillos. No me hagan las 4 fases del gestismo y luego quieran juntarlas. Porque entonces, Imofase no va a saber que es un estudio de fases y no va a repartir bien los solares. O sea, si van a hacer un estudio de fases, empiecen por fases. Me ha pasado varias veces con clientes, por eso lo digo, y al final los pobres pues, han tenido que volver a hacerse los estudios. Dejen que el programa les ayude. El programa les va a ayudar mucho
a la hora de generar los estudios, a la hora del ir y el venir. Entonces, déjense. Entonces, ya por ejemplo, aquí dice, precio de adquisición del solar, 3 millones, como yo le dije, de esta fase. Sabe que estamos en fases. Y es importante que lo sepa porque hace cosas distintas. En edificabilidad, pues lo que yo le he repartido. 12.000 o 4.000 y pico metros. Bueno, perdón. Yo le puse 12.000 metros cuadrados, 120 viviendas, tantos garajes y tantos trasteros. Ahí ya sí que los garajes y los trasteros pasa un poco de todo y los reparte en proporción. Dice, si había 8.000 metros con 200 garajes y aquí tengo 120, pues tengo la parte proporcional. Ustedes hagan lo que quieran. Ahora si ponen aquí 5.213, igual tienen que ir a la otra fase y cambiarlo. Libertad. A partir de ahora, libertad. La libertad es muy mala porque nos obliga a estar atentos. Pero la libertad es así. Entonces, yo aquí ya pongo lo que quiero. Costes de construcción. He cogido los de ese estudio que había, pero puedo poner los que quiera. En fin, hago mis cositas, patatín, patatú. Hipoteca, venta, todo. Yo fijo los parámetros. Si fijo bien los parámetros de este estudio, como luego las otras fases los va a hacer copiando, no del primero que yo puse, sino de este, pues va a trabajar en menos. En cuanto a la tesorería, en el solar, yo aquí tengo que pagar, tengo que desembolsar el total del solar. Vuelvo al tabulador. Mi solar era 5 de millones, yo le imputé 3. Aquí realmente lo que ocurre es que por casualidad el estudio que yo he capturado era de un solar de 3 millones. Aquí hay que entrar y ponerlo. Porque tengo que fijar, no le importe, sino cómo voy a pagarlo. A lo mejor sí que me interesa negociar un aplazamiento de pagos y entonces pues en la escritura le meto 3 millones, pero aplazo el pago un año a costa de unos avales que me cuestan, en fin. Yo aquí ya sí que tengo que ponerme a pensar. Pero el total del solar, los 5 millones. Fijaros que aquí dice que hay un descuadre de 2.300.000, porque yo aquí tengo que reflejar cómo voy a pagar 5. Entonces vamos a hacerlo por lo sencillo. Pues yo qué sé, 800.000 y 4.200.000. Calculo. Es que he puesto 42. He cogido un estudio que tenía yo ahí de hace 7 años, porque fíjate qué tipo de interés, el 6,5, no se lo ve nadie. Pero bueno, yo, a partir del estudio de qué partido que me ha cogido, pues ahora lo voy poniendo como Dios manda. Bien. Otra cosa, yo puedo, puesto que yo sé que voy a hacer fases, pero a efectos del señor que le compró el solar le da exactamente igual, hay que soltar la pasta, y tengo un bien que vale 5 millones de euros. Puedo ir al banco a hipotecarlo. Vamos, perdón, a pedir una hipoteca para la compra, y el banco me la puede dar. Por ejemplo, en este caso, me da 1.700.000. Bueno, es la casualidad de haber cogido el dato que lo he cogido sin pensar. Pero bueno, pongamos, me da 1.200.000. Pero ojo, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a tener un solar con una hipoteca de 1.200.000. De ese solar, 3/5 partes lo voy a imputar a primera fase y 2/5 partes le voy a imputar a segunda fase. Cuando impute a segunda fase, lo voy a traspasar con una hipoteca. Yo no tengo por qué levantar la hipoteca completa con la primera fase, sería una carga excesiva. Entonces, yo cuando voy a hacer las 200, tengo 200, solar para 200 viviendas, con hipoteca, pongamos que son 200 parcelas porque he hecho la división horizontal o ya viene hecha, o lo que sea, porque, bueno, si voy a hacer fases, debo partir que tendré solares distintos, porque si no será un poco más complicado, tendré que hacer algún tipo de división horizontal. Bueno, tendré esa hipoteca de 1.200.000 repartida en fase 1 y en fase 2. Cuando me den la hipoteca definitiva para hacer la fase 1, la hipoteca subrogable para la promoción, la primera disposición de esa hipoteca será para levantar la que hay sobre el suelo. Pero la otra no tengo por qué. Con lo cual,
voy a transferir a las siguientes fases la parte proporcional en cuanto a coste de la hipoteca que consiga. Aquí me dice, mire, usted ha pedido 1.200.000 de hipoteca, va a devolver en esta fase 720.000. Cuando genere el estudio de fase 2 con respecto a este, voy a partir con un solar en contabilidad valorado en 2 millones con una hipoteca de 1.200.000 menos 720.000. Por eso ya digo que es importante generar siempre a partir de la misma fase, porque todas estas cositas me las hace él, no me las tengo que plantear yo. Que resulta que no quiero, pongamos que no quiero hacerlo así. Bueno, pues cuando ya haya generado todos los estudios, me vuelvo a cada uno de ellos y digo, no, este no tiene una hipoteca de 720.000, tiene una hipoteca de 540. Y entonces, al hacerlo así, reparto de otra manera las devoluciones. O sea que tengo también la libertad, pero que me vaya dejando. Bien. Entonces yo haré mi reparto de ventas, etcétera, etcétera, por meses, como sea. Aquí estoy hablando siempre de mi fase, ¿no? Aquí tenía un estudio en el que había una dación de obras por venta. Voy a quitarlo para no complicarnos, no vaya a ser que esto se nos enfade en exceso. Se puede hacer, ¿no? Sin ningún problema. Sus compañeros aquí físicos están comentando cosas que creo que son interesantes, pero como ustedes no las oyen, a lo que se las cuento yo. Tú cuando haces una hipoteca suelo ya repartes la responsabilidad. Entonces ya le dices al banco, en esta fase voy a gastar a X. Estamos con cómo se reparte la hipoteca en las diversas fases. En general se le dice al banco. Es proporcional, ¿no? Puede ser proporcional. Depende, puede ser proporcional o como se negocie, o acordaos que no tienen por qué ser las fases exactamente iguales, que una es de VPO, entonces depende. Bueno, una cosa que es importante, que hasta yo acabo de meter la pata, bueno, no la he metido porque he querido ir muy deprisa. Yo he cogido los estudios de un gestismo que ya había, que tenía un número determinado de viviendas, pero le he metido a capón otras. Por lo tanto, no me vale tal como está. Tengo que ir pantalla por pantalla adaptando, ¿eh? Por ejemplo. Y una cosa que es conveniente, veis aquí, dice, aquí 21 viviendas, pero en el estudio económico había 120. ¿De dónde han salido esas 120? Claro, las 120 son las del estudio económico, pero yo el reparto que tenía era de un estudio que tenía 20. Entonces, no quiero ir demasiado deprisa en el primer estudio. Tengo que ir acotando las cosas bien. Entonces, pues tendré que ir a definir los plazos de obra, la obra cuando empieza, toda la historia, y la forma de venta, que hay una entrada, unos plazos, no sé qué, y un reparto automático. Es bueno hacer el reparto automático, porque entonces sí que me va a coger las 120 y las va a repartir. Y en cada una de las fases también. Entonces, no queramos correr demasiado. Yo antes he querido correr y no, casi meto la pata. Bueno, esto está bien así como está, pues muy bien. Repartir los honorarios, la hipoteca, tal. La idea, en un principio, estamos en la fase 1, es, bueno, que la operación se defienda, con lo cual obtendremos un saldo de tesorería, pero no tiene por qué ser buena desde el primer momento. La operación, la fase 1, no tiene por qué ser, desde el punto de vista de tesorería, autónoma todo el rato, porque hay un momento dado en el que le voy a meter la fase 2, y a lo mejor la fase 2 pongo una inyección de capital. No es lo normal. Lo normal es que yo no meta la fase 2 hasta que la fase 1 no salga, no levante la cabeza, no haya fondo. Sería meterme en un berenjenal, pero sí es cierto que yo puedo plantear una operación en la que los desembolsos de capital no vayan todas en la primera fase, sino en la segunda. No fase primera y segunda, sino que decida que en el mes 27 voy a meter, en lugar de meter 5 millones en el primer mes, pues voy a meter 3 millones en el mes 29. Es
¿Y para qué te vale si ya casi has terminado? Para financiar la siguiente. O sea que ahí mirarlo con una mente muy amplia. En la primera fase, como estamos haciendo un estudio de gestismo, yo me voy a dedicar a limpiar. Voy a quitar el capital social que había previsto, los préstamos puente, que vienen de un estudio que he copiado, que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo ahora mismo. Me quito todo y, como siempre, veo cómo se defiende la promoción sola. Y la promoción se defiende como puede. Muy bien. Claro, yo aquí he tenido que meter 5 millones menos 1.200.000 más el IVA, más el tatachín, o sea que tengo que meter un buen porcentaje de capital. Estos primeros meses en los que, lógicamente, yo no voy a tener más ayuda, no hay una segunda fase, a lo mejor no la hay nunca jamás. Quiebro por aquí o decido vender las parcelas a un tercero, o sea que tengo que conseguir que por lo menos hasta salir con bien, pues tendré que poner un dinero y si voy a pagar un solar de 5 millones, pues con más razón. Entonces, ya no me quiere nadie. Entonces, tengo que poner capital social. Por ejemplo, pues por hacerlo muy a lo bruto, en el primer mes 5 millones de euros, me voy a ver el saldo de tesorería. Esto habría que hacerlo más fino, un gestimo completo, pero ahora voy un poco deprisa. Y aquí pues tengo un pequeño préstamo puente, que puede ser de unos 350.000 euros o por ahí. Pues en tesorería, aquí, entre el mes 6 y el mes 13, pues entre el mes 6 y el mes 13, pues 350.000 euros. Calculo, veo el resultado. Pues no lo he hecho bien. Ah, es que estos son 5 millones. ¡Ja, ja! Bien, pues me voy a ver el flujo de caja, a ver qué pasa en el mes 10. En detalle, ya decía yo. En el mes 10, lo que tengo aquí es un desglose, perdón, un saldo final de 2.300.000, sí, ya decía yo. Bueno, pues me vuelvo a tesorería, a capital, y es 2.300.000 más que esto, o sea, 2.700.000. Bueno, ya lo tengo bastante bien. Entonces, ya una vez que he terminado de hacer todo esto, yo lo que tendría que hacer es guardar este primer estudio, exportarlo, etc. Pues aquí hay una cosa que pone volver a fases. Yo lo que tengo que hacer es guardar y exportar. Siempre, guardar y exportar. Pues cuando le doy a volver a fases, guarda y exporta. Entonces le doy volver a fase y me dice, mire, se va a minimizar el gestismo para volver al limbo-fase. Si no, con el tabulador me manejo. Entonces, ¿quiere usted guardar los cambios y exportar, que es lo recomendado? Esto es lo que hay que hacer el 95% de las veces. Puede haber un momento dado, cuando tenga el estudio muy avanzado, que simplemente vaya a ver. Pues no me acuerdo cuántas viviendas tenía en el gestismo fase 3. Espérate que mire. Pues voy y miro, no he cambiado nada. Pues no quiero guardar y exportar algo que no he cambiado. Pero vamos, el 99% de las veces sí. Guardar y exportar, y entonces me va a guardar el mezquita 1 ese dichoso y me va a exportar, me está exportando el estudio. Cuando se exporta, dice, ten cuidado, es posible que algunas partes documentadas... Cuando pasan estas cosas hay que decir a toque sí. Y aquí también. No hay problema, es que por compatibilidad con versiones anteriores, pues el gestismo avisa, vamos, el Excel avisa. Ya me ha exportado y ahora me dice, ¿y dónde te guardo? Bueno, hay que guardar, estamos ya, si veis aquí, en gestismo estudios. Uno puede guardar los estudios de fase donde le dé la gana. Yo propongo que haya una carpeta de fases que bastante guirigay hay con los nombres como para no volverse locos. El gestismo tiene previsto dentro de estudios una pantallita de fases, que es esta. Pero vosotros guardarlo donde queráis. Vosotros sabréis. Entonces, no tengo más que cerrar aquí. Me dice, ya existe un mezquita 1, efectivamente. Y ahora me ha vuelto a fases. Ha hecho dos cosas. Ha guardado el estudio y lo ha exportado.